Buenos días. Hoy continuamos viendo la enseñanza del Señor Jesús a través del libro de Mateo en el capítulo 7. El domingo pasado recordamos que Jesús estaba advirtiéndonos que no deberíamos juzgar como lo hacían los fariseos de ese tiempo. Recordamos que ellos estaban llenos de orgullo y menospreciaban a los demás y por eso se habían convertido en criticones. Habíamos dicho a su vez que Dios no estaba prohibiendo emitir una opinión o un juicio sobre el carácter de un hombre o sobre los pensamientos o sobre la enseñanza de alguien. No, definitivamente no. Porque ese es algo innato al ser humano, decíamos, el emitir una opinión, pero teníamos que hacerlo con un justo juicio. ¿Ok? Pero sí, en estos versículos nos advertía el Señor que no deberíamos juzgar como los fariseos de esa época, llenos de orgullo y menospreciando a los demás. ¿Y cómo se manifestaba, habíamos dicho, estas formas de criticar, estas formas de ser hipercríticos o criticones, ¿no? Juzgando a los demás de manera orgullosa, porque empezamos a emitir críticas, ¿no? Empezamos a emitir críticas innecesarias. Es decir, no te piden tu opinión en determinada situación pero ya estás emitiendo críticas. De repente nadie te ha pedido opinión sobre cómo está vestido otra persona, entonces no tienes por qué emitir un juicio sobre eso. A menos que alguien te pregunte y diga, pues, mira, ¿qué te parece mi vestimenta? Entonces ahí sí podré opinar, pero si no, ¿para qué opinar? ¿Para qué opinar? ¿Para qué emitir un juicio sobre eso? ¿No? Definitivamente, como decía, es algo innato, está en nuestros pensamientos, pero el hipercrítico o el criticón está emitiendo juicios de todo a cada momento, no juicios, innecesariamente está emitiendo juicios. La otra característica de estas personas criticonas, hipercríticas, es que llegan a conclusiones apresuradas, decíamos. No tienen todos los hechos, pero sin embargo de acuerdo a una situación, una circunstancia, ya están emitiendo un determinado juicio sobre esa situación. Las personas criticonas tienden a evaluar las motivaciones de las personas, ¿no? Recuerden que decíamos que ellos piensan que pueden conocer aún las motivaciones de las personas y cuando solo Dios puede conocer las motivaciones reales de nuestros corazones. Las personas criticonas tienden a enfatizar siempre el lado negativo de todas las cosas. Siempre están enfatizando el lado negativo. No pueden ver lo positivo, sino lo negativo que hiciste, lo negativo, en dónde te equivocaste, en dónde fallaste, pero no están viendo lo positivo que sí puedes estar haciendo. La persona criticona tiende a establecer sus propias normas, sus propias reglas, decíamos también, porque cuando las personas no pensaban como él o como ella, como esta persona hipercrítica, entonces esta persona los menospreciaba porque pensaban que sus pensamientos, como no eran de acorde a los suyos, entonces eran menospreciadas estas personas, ¿no? Ok, entonces estas son algunas características que habíamos visto de cómo estas personas hipercríticas o criticonas no están actuando. Ahora, ¿por qué es que no debemos actuar así? Porque Mateo comienza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serás medido. Dice, no juzguéis, o sea, ¿qué razones nos da el Señor? ¿Por qué nos dice que no debemos juzgar? Dice, no juzguéis para que no seamos juzgados. En otras palabras, ¿por qué debemos dejar de ser criticones? ¿No? ¿Por qué? Porque si no vamos a ser juzgados igualmente. Recordemos que igual todos vamos a ser juzgados delante de Dios. En 2 Corintios capítulo 5, verso 10, dice el Señor, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los creyentes no vamos a ser juzgados por nuestros pecados porque por nuestros pecados ya fue
ya fueron pagados en la cruz por Cristo. Entonces no estamos hablando de un tribunal así, sino que después de caminar en el Señor o después de haber recibido o reconocido a Jesús como nuestro Señor, empezamos a caminar y hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas, tenemos motivaciones buenas y malas, y todo eso sí va a ser juzgado por el Señor. Nos dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hayamos hecho, bueno o malo, esos premios que el Señor tiene para su pueblo, ¿no? Ok, entonces, esto dice el Señor, debemos tener en cuenta, porque dice en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Debemos tener cuidado, porque aún vamos a ser juzgados por estos hechos que nosotros hagamos. Entonces, y esto deben tener cuidado aquellas personas que se pasan el tiempo emitiendo juicios, ¿no? A diestra y siniestra, ¿no? Como si no fueran pecados, porque obviamente no creen o no tienen el entendimiento que aún eso es un pecado, ¿no? Ellos a veces piensan directa o indirectamente que Dios los ha puesto por jueces de los demás, ¿no? Que tienen licencia para hablar de las personas de acuerdo a su antojo, libremente. Pero de todo ello van a tener que dar cuenta, porque todos vamos a comparecer delante de Dios. Y Jesús está advirtiendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Entonces tengamos cuidado por ellos. Acordémonos que el fariseo en su oración decía, qué bueno que yo no soy como ellos, ni siquiera como este publicano, ¿no? Estos que son ladrones, adúlteros, ¿no? Y empezaba a calificarlos fácilmente. Debemos tener mucho cuidado con, si es que nosotros somos criticones, si estamos en ese camino, estamos emitiendo juicios, ¿no? De manera tan suelta, debemos tener mucho cuidado, porque Jesús está advirtiendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. En Romanos capítulo 14, verso 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua se confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El contexto que es, el contexto está hablando de que dentro de la iglesia unos hermanos están juzgando a otros, pero obviamente están juzgando con ese orgullo porque están menospreciando. Dice, tú por qué juzgas a tu hermano, tú por qué menosprecias a tu hermano. Entonces están teniendo esta misma actitud farisaica de menospreciar, de siendo orgullosos, están menospreciando a los demás, están juzgando a sus hermanos en la iglesia. Entonces, el Señor aquí en Romanos está diciendo, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer delante de Cristo, toda rodilla se va a doblar delante de Él y vamos a dar cuentas delante de Dios de nuestros actos, entre ellos el hecho que estemos juzgando. Y dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Basta de poner tropiezo, basta de estar criticando, basta de ser unos criticones. No pongamos más tropiezo a los hermanos. Entonces, miren, es una advertencia bastante seria que el Señor nos hace, ¿no? Entonces, ojo, nuevamente, no es que no opinemos, no es que no juzguemos una acción, no es que no juzguemos una situación, pero debemos juzgar que no con el corazón de menospreciar al hermano, sin tener todos los elementos de juicio, juzgar rápidamente. No, tenemos que hacer un justo juicio como leíamos la vez anterior. En Santiago capítulo 4, verso 11, miren, es una advertencia tan seria que la hemos encontrado en Corintios, la hemos encontrado en Romanos, la encontramos en Santiago, la hemos visto en Mateo.
¿no? Y miren en Santiago que dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. O sea, no tienes todos los elementos de juicio. No conoces la situación, pero ya te dijeron algo y estás hablando de alguna situación X, de alguna apariencia acerca de tus hermanos, dice. Porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, dice, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿No? Está diciendo, si hablas de tu hermano y estás dejándote de llevar por murmuraciones, por chismes, por solamente cosas aparentes, el Señor está diciendo, tú que te estás constituyendo en juez. ¿Quién te ha dado ese papel de juez? Porque solo uno es el dador de la ley, que es Dios. Solo es uno el que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que tú juzgues a otros? ¿No? A veces fácilmente nos llenamos la boca en juzgar, ¿no?, a nuestros hermanos, ¿no?, acerca de aparentes comportamientos, aparentes situaciones, y juzgamos fácilmente motivaciones, intenciones, inclusive los calificamos, ¿no? Y dice el Señor, ¿quién eres tú? Deja de poner tropiezo, como dice en Romano, a los hermanos, ¿no? Si eres un criticón, deja de poner tropiezo a tus hermanos. ¿Quién eres tú? Dice el Señor. Hay solo un juez, que es el Señor, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con todo ello. Y son advertencias serias que el Señor nos hace. Ahora, volviendo al libro de Mateo, el Señor nos da la primera razón por qué nosotros no debemos ser criticones o hipercríticos, ¿no? Como habíamos dicho la semana pasada. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? La primera razón es que tú vas a ser juzgado, vas a comparecer delante de Dios. Y cuidado, si tú juzgas, vas a ser juzgado por eso. Pero no solo eso, sino dice en el verso 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Dice, porque con el juicio con que juzgas vas a ser juzgado, y con la medida con que mides vas a ser medido. De nuevo, cuando estamos criticando injustamente, condenamos a las personas de manera implacable. Cuando somos chismosos, cuenteros, criticones, ¿no? Es pensar que vivimos como personas superiores a los demás. Porque ese es solo el orgullo que nos pone en un pedestal, nos hace pensar y estar criticando a las personas. Ay, este no sabe comportarse, este no sabe vivir así, este no sabe pensar, este no sabe reaccionar, este no sabe esto, este no sabe el otro, este no sabe el otro. Y estamos criticando. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos por encima de nuestros hermanos y no podemos menospreciar a los demás. Así es que debemos tener cuidado con esas conductas. ¿Por qué? Porque con la misma medida que juzgamos, de la manera que nosotros juzgamos, así mismo dice, vamos a ser juzgados por el Señor. Por tanto, si solo son apariencias, chismes, ¿no?, y pretendemos juzgar en nuestro propio concepto, entonces, en el fondo lo que estamos pretendiendo decir es que cuando emitimos un juicio es que tenemos toda la información necesaria, tenemos toda la luz necesaria sobre una situación para poder juzgar. Nos hacemos como dioses muchas veces, ¿no? Y cuando juzgamos, entonces, de esa manera, y estemos delante de Dios, dice, porque vamos a ser juzgados aún por eso, no vamos a poder alegar, ay Señor, yo no sabía. Porque con la misma medida con que medimos, vamos a ser juzgados. En Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El contexto de esto es, obviamente, es el pecado, ¿no? Es juzgar acerca del
pecado, ¿no? Hombres que están juzgando a otros hombres por el pecado sin darse cuenta del pecado que ellos mismos están teniendo. Y dice, tú que juzgas, tú te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho el Señor, con la misma vara que que mides a otros, serás medido. ¿Y esto, cómo es esto? De repente hay alguna persona, si hablamos ya de hermanos, estamos hablando dentro de la iglesia. Entonces de repente tú puedes decir otro, pero ¿cómo es posible que falten a la iglesia? No es posible que falten a la iglesia. Yo nunca he faltado a la iglesia. No es posible que falten a la iglesia. Y nos escandalizamos porque de repente una familia, unas personas están faltando a la iglesia. Pero no los hemos preguntado por qué, no hemos visto sus circunstancias, ni nos ha interesado. Solo hemos juzgado y hemos dicho que no es posible cómo, teniendo tantos años de cristianos, estén faltando a la iglesia. Esa es la vara con la que yo estoy midiéndoles a ellos. Pero de repente cuando se trata de mí, y de repente soy una persona que no honro a las autoridades, que no soy una persona generosa, pero cuando se trata de ello, pues, bueno, en mi visión son cosas muy simples, son pecados muy, muy simples. La vara con la que mido a otros es totalmente diferente a la vara con que me mido a mí. Esto pasó con David y Natán, si recuerdan ustedes, ¿no? David toma una mujer y finalmente tiene un hijo con ella. Y cuando es enviado el profeta Natán de parte de Dios, le dice a David, ¿no? Ha habido en el reino un hombre que hizo un banquete. Y en vez de coger los múltiples animales que tenían, va y coge al único animalito que tenía un hombre. Y le dice esto, Señor, ha pasado, ¿qué debemos hacer? Y el rey David dijo, no, este hombre no puede seguir viviendo en el reino, tiene que morir. Este hombre es culpable, que muera. Y Natán le dice, este hombre eres tú. ¿Por qué? Porque él había cogido también la mujer de Urías. Él tenía solo una esposa, la mujer de Urías, y él la toma para sí. Eso no se daba cuenta, con él no medía esa situación. Pero cuando un hombre toma un animalito de otro hombre, entonces para él eso sí es un escándalo, es un pecado tremendo. Y es culpable, que muera, ¿no? Emitió juicio y lo sentenció rápidamente. Así somos muchas veces nosotros. Usamos una vara de medición para nosotros y nuestros pecados y pretendemos medir a otras personas o juzgar a otras personas de una manera diferente. Pero no debemos juzgar nosotros así porque dice la Biblia que con la misma vara que nosotros medimos seremos medidos. En otras palabras, aunque no entendemos, ¿no? Totalmente, pero sí esto, la manera como nosotros juzgamos a nuestros hermanos, la manera como nosotros juzgamos a otras personas, va a influenciar justamente en esto que Jesús ha dicho, cuando comparezcamos delante de Dios. Por eso el Señor dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque vas a dar cuenta a Dios de ello. Y lo segundo es, porque con la misma vara que mides serás medido. Ok, quieres o pretendes ser duro con esa persona, sin misericordia, sin poder entender las situaciones alrededor de ese hecho. Ok, entonces Dios también te medirá así, de la misma manera, ¿no? Esto es la justicia de Dios. Él va a medirnos de la misma manera con la medida que nosotros midamos a nuestros hermanos. Si nosotros somos injustos, Dios también medirá con esa vara. Si nosotros somos injustos y misericordias, Dios también dice que nos va a medir con esa misma vara y debemos tener mucho cuidado porque son advertencias serias que el Señor está haciendo a nuestras vidas. Y no estamos hablando nuevamente de salvación,
porque se entiende que esto es para creyentes y los creyentes ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero sí está hablando seriamente cuando comparezcamos delante de Dios. ¿Cómo quisiéramos que, que Dios nos juzgue en aquella oportunidad, en aquel tiempo, ¿no? Cuando estemos delante de Él? Hoy, de repente, aún hoy, tenemos muchos pecados, muchos errores aún en nuestras vidas como creyentes. Y capaz la mayoría de nosotros quisiéramos que Dios, cuando esté ahí, pueda tratar de entendernos nuestro esfuerzo, que Él vea nuestro esfuerzo, que Él vea que tratamos de hacerlo, que estuvimos luchando contra eso, pero nuestra carne nos ganó y, y las circunstancias alrededor nos llevaron a eso y quisiéramos que Dios mida todo eso para poder Él juzgarnos. De la misma manera nosotros debemos medir también a nuestros hermanos. Ok, volviendo al libro de Mateo, entonces el Señor nos da una tercera razón por la cual no debemos ser unos criticones. Dice en el verso 3, Mateo 7, verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en el tuyo? En estos versículos el Señor nos da otra razón por la cual nosotros no debemos ser unos criticones. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Está hablando de dos personas, en la cual una está mirando que la otra persona tiene una paja en su ojo, que no está bien porque tiene una paja, una pelusa ahí en su ojo. Pero esta persona que está viendo tiene una viga, tiene un tronco atravesado en el ojo, ¿no? Y entonces dice, pregunta el Señor, ¿no? ¿Por qué miras esa paja y no miras esta viga que tienes tú en tu ojo? Y la segunda pregunta que hace es, ¿cómo tú, teniendo este tronco aquí, le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la pajita que hay en tu propio ojo? Dos preguntas que el Señor hace, por la cual nos hace reflexionar que finalmente, cuando nosotros somos unos criticones, estamos realmente inhabilitados de juzgar a otras personas. No podemos juzgar a otras personas, otra situación, porque ya estamos prejuiciados con esa situación. El Señor le dice primero, ¿no? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué motivación tiene uno de mirar la paja del otro? ¿Qué motivación hay una de mirar y de juzgar a otra persona? ¿Cuál debería ser la motivación? La única motivación que Dios acepta es la de buscar la santidad de Dios. Después no hay otra motivación, ¿no? Que debería haber, ¿no? Esa es la que Dios acepta, es buscar la santidad de Dios, ¿no? Como habíamos dicho desde un inicio, no se trata de no juzgar, es más, el Señor ha delegado en la iglesia el poder juzgar el pecado dentro de la iglesia, el pecado dentro de los hombres, para poderles ayudar a salir de ese pecado. Pero la motivación, ¿cuál debe ser? Buscar la santidad, ¿no? Aún en Hebreos 12, cuando el Señor disciplina a sus hijos, ¿es para qué? ¿Con qué motivación? De que ellos vuelvan al camino de la santidad, ¿no? Entonces, ¿por qué juzgamos? ¿Qué es la única razón que Dios acepta que no, por lo cual nosotros podemos juzgar y debemos juzgar a nuestros hermanos? Es buscar la santidad, buscar la santificación de esa persona. Ok, pero le dice a este hombre, ¿por qué miras la paja que está en el ojo del otro y no miras la viga que está en el tuyo? ¿Cuál es tu motivación para estar mirando la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que está en el tuyo? ¿Por qué? Porque nos está dando a entender que el que busca realmente la santidad de Dios, antes de mirar el pecado del otro, antes de mirar los errores de los demás, está mirando sus propios errores y está trabajando en sus propios errores. Su prioridad es trabajar en su propio pecado, en sus propios errores. En cambio, el criticón no es así. El criticón está buscando ¿qué? Primero está buscando ver los errores que hay en los demás.
El criticón no busca, por tanto, la santidad de Dios, sino está interesado ¿en qué? En buscar el error, en buscar la falla de la otra persona para poder condenar a otras personas y así se siente mejor, porque como habíamos dicho, el hipercrítico es así, se siente bien criticando a los demás, se siente bien encontrando las fallas de los demás. Ese es el hipercrítico. Su deseo primario no es eliminar el mal, sino su deseo primario es que es deleitarse en condenar, se deleita en poder decir, sí, yo tenía razón, ese hermano estaba mal, ese hermano está pecando, ese hermano está mal, lo que está diciendo está mal, se deleita en eso, se deleita en juzgar, en condenar a otras personas. Y esto es una viga tremenda, eso es lo que nos está diciendo ahora el Señor, en comparación inclusive al pecado que pueda tener las otras personas. Por tanto, esto lo inhabilita en juzgar, decíamos, porque esta persona ya está prejuiciada, ¿no? Y como vemos muchas veces, a veces en las redes sociales, ¿no? Se dan a veces ministerios, ¿no? Que se han levantado en criticar a otros ministerios. Y no está mal que se juzgue doctrina y no está mal que se juzgue comportamientos y caracteres, no, definitivamente. Pero debemos hacer un juicio justo y debemos tener todos los elementos necesarios, ¿no? Pero hace, hace un tiempo atrás, ¿no? Un hombre andaba criticando todos los ministerios, mirando todos y calificando a todos los hombres como herejes, herejes aquí, herejes allá, pero sin embargo, descubren en su vida que este hombre estaba teniendo comportamientos sexuales inadecuados por redes. Y por más que se defienda y digan que le pongan una trampa, pero estaba teniendo comportamientos inadecuados por redes. Entonces era que este hombre tenía un tremendo tronco en su ojo y estaba mirando la paja del ojo ajeno. Entonces, ¿por qué está haciendo eso? ¿Cuál es su motivación? ¿Buscar la santidad? No, no está buscando la santidad. Está buscando sentirse bien haciendo quedar mal a los demás, ¿no? Esto es lo que pasa generalmente en las redes principalmente, ¿no? Ahora Jesús le hace una segunda pregunta, ¿no? Y dice en el verso 4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en tu ojo, ¿no? Le dice, ¿cómo tú piensas sacarle esa paja que está en el ojo de tu hermano cuando tú tienes un tronco grande en tu ojo? ¿Cómo pretendes tú hacerlo? Porque en lo natural, y justo por eso es que pone el ejemplo el Señor, en lo natural, cuando nosotros queremos sacar la paja de un ojo ajeno, qué tenemos que hacer? Tenemos que tener mucho cuidado, mucha delicadeza, porque el ojo es un órgano muy sensible. El órgano no nos permite el ojo ni siquiera tocarle, ¿no? Con el dedo porque rápidamente cerramos, ¿no? Hay un reflejo ahí de protección en nuestro propio ojo. Por tanto, para sacar una pajilla, ¿qué necesitamos? Tenemos que tener mucha paciencia, mucha delicadeza, mucho afecto, inclusive, para poder sacar esa pajilla que puede estar molestando a nuestro hermano. Le ayudamos inclusive a que pueda abrir y cerrar el ojo y vemos con un pañuelito y vemos, tocamos muy delicadamente para hacerlo. Porque si no somos delicados, si no somos afectuosos, pacientes para sacar esa pajilla, ¿qué va a pasar? Podemos hacerle más daño a su ojo. Si pretendemos frotarle para arrancar esa viga, podemos dañar su ojo, irritarle más y al final ese procedimiento que podría sacarse simplemente va a terminar en el oftalmólogo porque ya le dañamos el ojo. Y en lo espiritual pasa algo parecido. En lo espiritual vamos a lidiar con el alma de una persona, con lo más delicado, con lo más sensible de una persona que es el alma. Por tanto, cuando nosotros vamos a pretender sacar la paja del ojo ajeno, el pecado de otra persona, ¿cómo tenemos que hacerlo? De la misma manera, delicadamente, compasivamente,
¿no? Midiendo las consecuencias de lo que vamos a hacer, porque si no podemos dañar a la persona. O sea, en vez de ayudarle a salir del pecado, podemos dañarle a la persona. Y el que tiene la viga en su ojo tiene estas características. Como no puede ver, entonces puede dañar a la otra persona. Más que ayudarla, puede dañarla a la otra persona. Entonces imagínense, una persona que está con su pecado y no está mirando su pecado, ¿no?, en sí, y pretende juzgar a otros con su pecado, como él ni siquiera hace el esfuerzo por sacar su pecado, porque no le interesa a ellos, sino solo está mirando ver el error de los demás, entonces va a empezar a juzgar a unos y a otros, va a juzgar como el fariseo, ¿no? Tú eres ladrón, eres adúltero, eres un esto, eres un lo otro, eres un hereje, eres un mal siervo, eres un mal cristiano, y empieza a catalogar a otras personas, y así es el criticón, el hipercrítico es así, ¿no? Entonces, y en vez de ayudarle, solamente provoca una reacción mala en esa persona. ¿Para qué? Para justamente no salir de ese pecado, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Que alguien venga y te diga, mira, ¿sabes qué? Tú eres un mal cristiano porque haces esto o lo otro. Entonces inmediatamente tu propia carne reacciona y se cierra. Y se cierra la posibilidad de escucharle, se cierra la posibilidad de poder cambiar, ¿no? Y empiezas a reaccionar, ¿y este quién se ha creído? ¿Por qué viene así? Y en vez de ayudarnos, nos daña todavía. Nos daña porque uno empieza a sentir hacia la otra persona de repente ya cierta animadversión. Pero ¿qué es la actitud que deberíamos tener? La actitud que deberíamos tener en sacar la paja del ojo ajeno es en tener una actitud, como nos dice Pablo en Gálatas 6:1, ¿no? Y en Pablo en Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea que no tienen una viga en el ojo, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? O sea, ¿cómo es que debes sacar la paja en el ojo ajeno? Con ese amor, con esa delicadeza, buscando que el hermano realmente salga del pecado, buscando que el hermano pueda entender y pueda ver las situaciones. No es que no le vamos a decir el pecado, claro que sí, pero como dice aquí, restaurarle, ese es el punto, ¿no? Poder buscar la restauración de esa persona con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice, no vaya a ser que tú también seas tentado por la misma situación. O sea, considerándote, ¿cómo te gustaría a ti que te ayudaran? De la misma manera, ¿no? Poder ir a la otra persona para poderle sacar esa paja que le está molestando, ayudarle con ello. Pero el hipercrítico no se da cuenta de eso, no se da cuenta de la viga que tiene en su ojo, porque está ocupado en qué, en criticar a los demás y no puede verse a sí mismo. Si ustedes miran una persona criticona, es así, ustedes van a ver sus tremendos defectos, pero esa persona no se ve sus tremendos pecados porque está ocupada en qué? En criticar a los demás, en criticar a personas que no conocen, criticar a personas, ideas, criticar a sus hermanos, criticar a sus familiares, y está criticando constantemente, ¿no? Entonces, ese no ve sus propios errores, sus propios pecados, porque está ocupado en ello. Y Jesús tiene sí una forma de juzgar a esta persona, ¿no? Porque dice en el verso 5, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús sí tiene un, un, Jesús sí cataloga a estas personas criticonas o hipercríticas. Les dice hipócritas. Porque en vez de estarse ocupando primero en tratar de sacar su pecado,
Están ocupándose solamente en tratar de ver el error de los demás. Y Jesús les dice hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Recordemos que la palabra hipócrita viene, o el original habla de que es un actor, ¿no? Está actuando. ¿Y de qué está actuando? Está actuando y está siendo un actor porque está pretendiendo ser una persona muy espiritual y buscando la verdad, ¿no? Y buscando la santidad de Dios, ¿no? Pero no está en realidad, eso es lo que está diciendo el Señor, no está buscando la santidad de Dios, no está buscando la verdad, lo que está buscando es el error en los demás, ¿no? Está condenando a diestra y siniestra a los demás porque quiere buscar el error. Y a esas personas el Señor les dice hipócritas, hipócritas les dice, ¿no? Ok, entonces hasta aquí Cristo nos da 3 razones por las cuales debemos dejar de ser criticones o hipercríticos en nuestras vidas. Lo primero, ¿cuál era? Habíamos dicho, porque seremos juzgados igualmente delante de Dios, porque vamos a dar cuentas delante de Dios de cómo juzgamos a los demás. Lo segundo es que con la misma vara, de la misma manera que medimos a las otras personas, vamos a ser medidos. Somos inmisericordios, somos no compasivos, no teniendo todos los elementos, por apariencia juzgamos. Dice, con esa misma vara vas a ser tú juzgado. Y lo tercero es que el hecho mismo de ser un criticón te incapacita, ¿para qué? Para juzgar a otras personas. Y dice, en el verso 5 dice, hipócrita, ¿no? Hipócrita. Ahora, uno va a decir, oh, entonces si ya no vamos a juzgar, si no podemos juzgar a los demás, entonces ya no veo el error de mi hermano, el pecado de mi hermano, no puedo ayudarle, entonces ya no digo nada, no hago nada. No, eso no está diciendo el Señor. Porque claramente dice en el verso 5, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Entonces no se trata de que, ya, entonces ya no digo nada, no hago nada para no sacar la paja de mi hermano. No, Jesús está diciendo, sí, tienes que sacar la paja de tu hermano, tienes que ayudarle a tu hermano. Pero lo primero que tú tienes que hacer, que es sacar la viga que hay en tu ojo. Lo primero que tienes que hacer es sacar, erradicar el pecado, ¿no? Que hay en tu vida. Preocuparte por vivir realmente una vida en santidad. Porque cuando nosotros hacemos eso, sabemos lo que significa sacar el pecado. Cuánto nos costó, cuánto nos dolió, las luchas que tuvimos que tener, los tiempos de oración, de lectura de la palabra, y todo ello, ¿no? Todo lo que significó el poder sacar el pecado de nuestras vidas. Esa es la lucha que tuvimos en esos momentos. Y como entendemos ello, podemos llegar a otras personas con ese corazón de mansedumbre, como dice la palabra, para poder nosotros ayudar a esas personas. Porque el hipercrítico que no entiende esto, no entiende porque él no ha estado ocupado en sacar sus pecados y no entiende lo difícil que es a veces sacar el pecado en nuestras vidas, las batallas que uno tiene que tener, ¿no? Para superar malos hábitos en nuestras vidas, etcétera, etcétera. Como el criticón, el hipercrítico no ha hecho esto, entonces cae como un hacha, ¿no? Y viene solamente a ejercer su capacidad de criticar como un hacha, ¿no? Viene a cortar cabezas, como se dice. Pero esa no es la actitud que Dios nos pide. Sino que cuando nosotros podemos entender eso, y por eso dice, primero saca la viga de tu propio ojo, y vas a entender el dolor que significa sacar el pecado de tu vida. Cuando nosotros logramos entender esto, cuando logramos entender la paciencia que Dios tuvo para poder sacar la viga que hay en nuestro propio ojo, el dolor, la paciencia, la ayuda de otras personas de repente para sacar la viga que hay en mi ojo, cuando podemos entender nosotros esto, entonces podemos llegar con esa actitud en amor. Y alguien puede decir, entonces estás diciendo que no debemos mirar la verdad y declarar la verdad y solamente mirar el amor. No, sino tenemos que tener un equilibrio en ello.
En Primera de Corintios 13:1, cuando el Señor habla acerca de el amor, dice, el amor es sufrido, es benigno, es bueno. Pero a su vez dice, el amor se goza de la verdad. Sí, nos gozamos de la verdad, diciendo la verdad y enseñando la verdad, pero también nos gozamos en que el amor es benigno, es bueno, no es un amor, no, el amor no es bien, vengo y califico y juzgo, ¿no? Con apariencias e insulto a alguien. No, así no es el amor. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Dice, siguiendo la verdad en amor. Nuevamente, la verdad es importante, pero también con amor. En otras palabras, como decíamos al inicio, no es que Dios nos prohíba juzgar las actitudes, circunstancias, pensamientos o enseñanzas de una persona. No. Pero si vamos nosotros a enseñar a esa persona, vamos a hacerlo que con un corazón en amor, buscando no juzgar a la persona, sino buscando que esa persona pueda salir realmente de su error. No con mis propios parámetros, sino con los parámetros bíblicos. Porque a veces también cuando somos criticones, establecemos, como habíamos dicho antes, nuestros propios parámetros. Y pensamos que si esa persona no llega a pensar como yo, entonces está mal y la juzgo y la condeno. Pero no es así. Debemos tener los parámetros bíblicos claros, necesarios, para nosotros poder decir la verdad, pero en amor. Y nuestro objetivo, restaurar a la persona, como decía su palabra, y poderle ayudar, ¿no?, a salir de ello, restaurarle con misericordia, corregirle con misericordia, con mansedumbre, porque nuestro objetivo es restaurar a la persona. Decir la verdad, sí, pero con amor, en amor. Entonces el Señor está diciéndonos en medio del sermón del monte, está diciendo, cuidado que tengan la misma actitud de los fariseos, que son orgullosos y se creen por encima de los demás y por eso están juzgando y criticando a diestra y siniestra. No, esa actitud no debemos tener. ¿Por qué? Porque también vamos a dar cuenta de ello delante de Dios. Porque también vamos a ser juzgados por ello delante de Dios. Porque es un pecado. Lo segundo es porque con la misma vara con que medimos, vamos a ser medidos. Y lo tercero nos dice que cuando somos así criticones, esto realmente nos inhabilita de criticar, de juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque ya estamos parcializados. ¿Qué tenemos que hacer? Saca primero el pecado que tienes en tu vida. Deja de ser criticón para que aprendas a juzgar de la manera que Dios quiere que juzguemos. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder convertirnos en personas como tu palabra dice. Con misericordia, Señor, podamos tratar la verdad. Que nosotros podamos mirar, Señor, nuestro propio pecado, que nosotros podamos mirarnos a nosotros mismos, Señor, antes de juzgar aún a nuestros propios hermanos, Señor. Poder mirar nuestro propio pecado, Señor, erradicarlo de nuestra vida con tu ayuda, Padre. Y poder, Señor, tener la misericordia, la paciencia que tú has tenido con nosotros, Señor, para ayudar también a nuestros hermanos en ese proceso, Dios. Señor, te damos gracias a ti porque tu palabra vuelve, Señor, a hacernos ver cómo debemos comportarnos realmente. A veces nos es difícil porque nuestra propia naturaleza nos lleva a ser criticones, a juzgar a nuestros hermanos, a poder poner juicios y condenas a nuestros hermanos, a poder tildar a nuestros hermanos, categorizar a nuestros hermanos tan fácilmente. Pero ayúdanos, Señor, a no ser así. Ayúdanos a corregir esa actitud en nosotros, Señor, y tener una nueva vida como tú quieres que la vivamos, Señor. Gracias, amado Dios, por esta tu palabra, por este tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces continuamos la próxima semana con el libro de Mateo y
miremos este texto y volvamos a leer este texto para disfrutar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hasta la próxima.